Bueno, ¿qué cargas nosotros normalmente estimamos en las naves y que puedan provocarnos algún tipo de complicaciones que necesitemos saber nosotros por ahí? Una de las cargas más complejas que tienen en este minuto los buques mercantes son las estidas de carga a granel. Las estidas de carga a granel son de dos tipos. Los graneles livianos, que son la cebada, los trigos, etcétera, que se caracterizan por ser productos que se mueven como si fueran un líquido dentro de la bodega. En consecuencia son bastante complejos porque pueden volcar una nave si se dejan sueltos. Esos productos deben ir afirmados, deben ir trincados, deben ir de tal forma las bodegas, tratar que las bodegas queden llenas. Y los productos de graneles pesados tienen otro producto, que es otro problema, que generalmente son las resistencias de las naves para poder cargar esos productos. Esas naves tienen que cargarse en forma especial porque la estructura longitudinal sufre mucho deformaciones con los graneles muy pesados. En la estida de carga a granel es muy importante tener que hay toda una reglamentación que ustedes les recomiendo conocer. Cada nave, por ejemplo, debe tener un cuaderno de granos donde están especificadas todas las condiciones de la forma en que esta nave puede cargar. Pero existen reglamentaciones internacionales mínimas, ¿no es cierto?, en la cual determinan, por ejemplo, cuáles son las condiciones mínimas de la nave, qué altura metacéntrica se refiere al GM, a la altura entre el centro de gravedad y el metacentro. ¿Cuál es el mínimo de GM que debe tener la nave al zarpar? No se puede zarpar, por ejemplo, con menos de 30 centímetros de GM en ninguna nave granelera. En consecuencia, son asuntos que son muy importantes definir y están en las reglamentaciones correspondientes. Y finalmente, para terminar con los graneles, lo importante también es que en general la nave debe ir trincada, debe ir llena, y a lo más, generalmente las naves en general pueden tener una bodega con la bodega incompleta, donde no se ha rellenado. Realmente el máximo que se permite en la estabilidad. Pasando a otro tema, y ya es mucho más complejo, ustedes tienen el manual ahí, lo van a tener que leer a conciencia porque me es imposible darle un detalle aquí de todo lo que es la estiba de contenedores. Los buques portacontenedores son los buques que son más abundantes, después de los petroleros y los graneleros. En general, los buques portacontenedores creo que hoy en día son los buques que hay más en el mundo y se mueven en todos los puertos. Se simplificó mucho la carga con los contenedores, pero tienen otras dificultades, porque estos elementos, que son estos cajoncitos de metal, digamos, que tienen su estructura y resistencia, hay que trincarla adecuadamente para que no se caigan. Hay que estivarla de tal forma de que se sepa exactamente dónde se encuentra un contenedor determinado. Usted comprende que hay naves que están transportando actualmente 5.000 contenedores, y en esos 5.000 contenedores tienen que saber exactamente dónde está ese contenedor que se necesita descargar en el puerto determinado. Por lo tanto, en la estiba de contenedores es muy importante que ustedes entren en esa parte. En este caso de los contenedores, lo más importante es que existen una lashing manual, o sea, un manual de trincas de la nave. Cada nave tiene un sistema de trincas distinto, no todas las naves son iguales. Hay naves que no requieren ninguna trinca, que son muy pocas, y que en general no le ha dado buenos resultados, y otras naves que requieren trincas, digamos, de banda a banda, digamos. Así que ustedes pueden encontrar en cada nave un tipo de trinca diferente. Y eso se encuentra en el manual de la nave, está estipulado ahí. Sin embargo, también existen reglamentaciones internacionales diversas de qué tipo deben ser los contenedores, etc. Bueno, en los tipos de contenedores, ustedes ya también tienen un archivo en la plataforma, donde se especifican los tipos de contenedores, las medidas de los contenedores, que generalmente son contenedores de 20 y 40 pies, y que tienen algunos tipos distintos: contenedores abiertos, contenedores de frigorífico, tank container, etc. Otra estiba que no es tan común, porque más bien afecta a los países madereros, son las estibas de madera en bodegas y sobre cubierta.
En general, también ustedes tienen algunas explicaciones sobre las estivas de madera encubierta, pero ahí tienen normas sobre cómo se deben trincar estas naves, y especialmente tienen unos posteleros metálicos o de madera, que son posteleros fabricados, digamos, para la situación eventual, cuando no tienen posteleros metálicos fijos, y que sirven para trincar cargas cuando están sobre los 4 metros. Cuando es menos de 4 metros no necesitan obligatoriamente llevar posteleros. Para la trinca de madera sobrecubierta, en bodega y sobrecubierta, también existen reglamentaciones internacionales que debemos conocer, que también les recomiendo revisar y buscar entonces en el sistema internacional. Finalmente nos quedarían casi dos cosas especiales. Estiva de bultos pesados, que tienen una sola particularidad. La estiva del bulto pesado es que el peso del bulto tiene que quedar en un espacio muy limitado de la cubierta o de la bodega. Y generalmente las naves no tienen toda la resistencia necesaria. En esos casos hay que hacer dos cosas. Una es poner plataformas de madera de estiva en la cubierta, ¿no es cierto?, o plataformas metálicas, digamos, para el peso se reparta en mejor forma en la resistencia, y después de eso hay que ponerle las trincas necesarias en todas las direcciones en que la nave pueda tener movimiento, para que por ningún motivo esa carga se vaya a destrincar durante la navegación, porque una carga de esa que se suelte puede provocar un daño fatal a la nave. Y finalmente, entre los apuntes que ustedes tienen también un apunte sobre cargamento en los buques tanques petroleros. Si bien es cierto todo esto es básico, es fundamental destacar que los buques tanques petroleros transportan combustible líquidos, obviamente. Hay productos quimiqueros, hay buques gaseros, etc. Y son buques que están son buques muy especializados y que requieren toda una preparación. En general, un buque petrolero es un buque difícil, complejo, porque no es un buque donde cuando se produzca un problema vaya a ser un problema menor. Si nosotros no estivamos adecuadamente un petrolero o no tomamos todas las precauciones de seguridad en un buque petrolero, vamos a tener un daño que puede ser muy, muy grave. No es solamente que un container que se pueda caer al agua, este es un buque que puede volar por los aires, que puede provocar una contaminación grave en una bahía, en fin. Así que la estiva de los buques petroleros tiene una serie de dificultades que nosotros debemos cuidar. Bueno, estas son en general las estivas de carga. Sobre eso les recomiendo leer bien los apuntes y ustedes mismos inicien todos los procesos de investigación en cada área donde a ustedes les interese o sobre la carga que ustedes más muevan en sus puertos, y pueden iniciar entonces en un proceso de investigación de obtener más información sobre ese tipo de cargamentos. Eso lo pueden obtener en internet, en los libros, digamos, internacionalmente aceptados, y además de eso, obviamente, consultarlo con los buques cuando recalen al puerto. Eso sería por el momento. Hasta la próxima clase.